Soy el padre Gonzalo Ruiz Freites, misionero en Ponzano Romano, Italia. Evangelio del día 5 de octubre de 2024. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo regresaron los 72 alegres diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este Evangelio que hemos escuchado es la conclusión del envío misionero de los discípulos por parte de Jesús para que fuesen delante de las ciudades donde luego iría él mismo, según nos lo relata el evangelista San Lucas. El texto tiene dos partes marcadamente distintas. Yo me quiero referir en esta homilía a la primera parte, es decir, al hecho de que Jesús ha dado a sus discípulos poder sobre el enemigo, que es el diablo, y por tanto nada les podrá hacer daño. Y por eso también a ellos los demonios se les sometían cuando en su misión invocaban el nombre de Jesús. Ante todo, digamos que Jesús tiene poder sobre los demonios por ser Dios. A Dios todo le está sometido. El demonio es una criatura y como tal no puede escapar del influjo del Creador, que es causa primera de todas las cosas. Pero también Jesucristo tiene poder sobre el demonio porque lo enfrentó durante toda su vida, como se ven los numerosos casos de exorcismos narrados en el Nuevo Testamento, en los cuales los demonios huyen ante los mandatos de Jesús, y como también se ve en el episodio de las tentaciones que sufrió Jesús en el desierto, donde el demonio fue totalmente derrotado. Pero además Jesucristo lo venció definitiva e irremediablemente en la cruz y en su resurrección. Y ese poder Jesús lo comunica a los suyos. Por eso dice al final del texto que hemos escuchado: todo me ha sido entregado por mi Padre, también los demonios. Y por eso les dice explícitamente: os he dado poder para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, que es el diablo, de modo que nada os podrá hacer daño. Los cristianos hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Jesús, de su definitiva victoria sobre el mal, el día de nuestro bautismo, y por tanto, allí fuimos revestidos del poder de derrotar también nosotros, por ser miembros de Cristo vencedor, a todo poder del maligno. Dice San Pablo en la carta a los Romanos: ¿o es que ignoráis que cuanto fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Por tanto, en el bautismo, la vida de cada cristiano ha sido injertada en Jesucristo, comenzando así una nueva historia, la historia de la justicia, de la verdad, la historia de la santidad. En el bautismo, el bautizado es arrebatado por Cristo del poder del maligno, a los cuales, por ser descendiente de Adán, había sido entregado. Y esta es una realidad que se olvida frecuentemente. Tenemos todo para vencer si permanecemos unidos a Cristo. Esta victoria, que es de Cristo pero que también es nuestra porque se nos ha dado el día del bautismo,
la tenemos justamente por ser miembros de Jesucristo, que ha sufrido la pasión, pero que ha resucitado y ha vencido, como cantamos el domingo de Pascua. Cristo es el Victor Rex, el Rey victorioso. Y la condición para que nosotros podamos vencer es precisamente permanecer unidos a Él, es decir, permanecer en la gracia, sin pecado mortal, porque la fuerza que tiene el demonio para vencernos es el pecado. El demonio es como un perro atado, solo puede hacer daño a quien se le acerca, a quien juega con la tentación, y nuestra quinta columna es el pecado. Es como un aliado que el diablo tiene en nosotros. Pero nosotros, unidos a Cristo, todo lo podemos, como dice San Pablo. Estamos, sí, expuestos a los ataques del maligno, como lo estuvo Jesús, pero si permanecemos en Jesús, el poder del mal se estrella contra el poder indestructible de la victoria de Cristo, de la que nosotros somos partícipes. Dice San Pablo, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Pero esos mismos poderes tenebrosos, esos demonios, que nos hacen la guerra, están ya derrotados definitivamente por la muerte y resurrección de Cristo, que está sentado a la derecha del Padre y que ha sido puesto, dice San Pablo, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre. Ante Él, que sufrió pero que resucitó, dice San Pablo también, toda rodilla se dobla, en los cielos, en la tierra y en los abismos, es decir, los demonios, los condenados, también están sometidos al imperio de Jesucristo vencedor. Y de esa victoria, de esa reyesía, de esa regalidad, de ese dominio, participamos nosotros si permanecemos unidos a Cristo. Por eso el Señor nos dice en la última cena, en el mundo tendréis tribulaciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo, porque justamente su victoria es nuestra por nuestra incorporación a Él en el bautismo y por la gracia. Y por eso nosotros tenemos puesta la esperanza en Él, que es, como dice San Pedro, el único nombre en el cual podemos alcanzar la salvación. Tenemos que tener clara conciencia de eso. El demonio es ya un derrotado, ha sido vencido. Lo había dicho Jesús yendo hacia la cruz, la tarde antes de su pasión. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Cristo así es el primogénito de entre los muertos y es, como dice también San Pedro, el jefe que conduce a la vida. Tenemos entonces que permanecer en Él y creer en su nombre, vivir de la fe en Jesucristo, porque quien permanece unido a Él por la fe es invencible y es invencible por el poder de Cristo, a pesar de la propia debilidad, como dicen los discípulos que regresan de la misión y dicen, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre, es decir, por Cristo. Por eso dice San Pablo en la carta a los Efesios, revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. En pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica. Fíjense las armas que nos dice San Pablo que tenemos que tomar y que ceñir para poder apagar los dardos encendidos del maligno, las flechas que nos tira las tentaciones, la verdad, la justicia, la paz, el escudo de la fe, la palabra de Dios, y podemos agregar también el amor, la humildad, la oración, la súplica. El amor y la humildad que son lo opuesto a lo que el diablo es, pues él es odio, rabia, violencia, soberbia, egoísmo, autonomía de Dios, pero contra la humildad y contra el amor nada puede, es completamente derrotado. Si estamos unidos a Cristo, se nos aplica lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, el Dios de la paz aplastará bien pronto a Satanás bajo vuestros pies.
Hago notar, queridos hermanos, finalmente, que en el relato del Evangelio de hoy, Jesús no da ese poder solo a los 12 apóstoles, que fueron los primeros sacerdotes y obispos, sino a los 72 discípulos, es decir, a todos. Qué maravilla ha obrado en nosotros el santo bautismo, arrebatándonos del poder del mal e insertándonos en el cuerpo de Cristo, hasta llegar a ser con Él una sola persona mística, de modo que todo lo que es de Él es nuestro, también su victoria irremediable sobre el demonio. Claro que podemos perder todo eso con nuestra voluntaria adhesión al mal, con el pecado, pero Cristo está siempre esperándonos con su misericordia para volver a darnos su vida inmortal, su reino eterno. No temamos nada. Nos conceda María Santísima, ella, que es la primicia de la victoria de Cristo sobre el mal y sobre el maligno, la gracia de vivir de la fe en Jesucristo, de permanecer siempre unidos a Él por la gracia, de modo que podamos verlo cara a cara por toda la eternidad en el cielo.